Un becario pobre fue a una entrevista sin saber que la millonaria era su madre biológica. La madrugada del martes había comenzado con el sonido familiar del despertador a las 4:30 de la mañana. Diego Hernández abrió los ojos en el pequeño cuarto que compartía con su hermano menor en la colonia Santa María, La Ribera, en el corazón de Ciudad de México. Desde la ventana podía ver los primeros rayos del sol asomándose entre los edificios antiguos de la zona, esos que llevaban décadas ahí, testigos silenciosos de tantas historias como la suya. Se levantó sin hacer ruido, tratando de no despertar a Javier, quien a sus 16 años todavía tenía la bendición de poder dormir un par de horas más antes de ir a la preparatoria. Diego se preparó un café instantáneo en la diminuta cocina que compartían con su abuela Elvira, la mujer que los había criado desde que ambos eran niños, cuando su padre había fallecido en un accidente laboral y su madre nunca volvió a dar señales de vida. A sus 23 años, Diego cursaba el último semestre de Ingeniería en Sistemas Computacionales en la Universidad Autónoma Metropolitana, con un promedio de 9.8 que había mantenido desde el primer día. Su excelencia académica no era casualidad ni simple inteligencia natural, sino el resultado de años de sacrificio meticuloso. Cada mañana, antes de que la ciudad despertara completamente, tomaba el metro en la estación Buenavista hacia la estación Zapata, donde trabajaba desde las 6 hasta las 2 de la tarde en una pequeña empresa de soporte técnico. El dueño, don Ernesto, un señor mayor que había visto en Diego algo especial, le permitía estudiar durante los momentos de menor actividad, un privilegio que Diego nunca daba por sentado. Después del trabajo, corría literalmente hacia la universidad para llegar a tiempo a sus clases de la tarde, que se extendían hasta las 9 de la noche. Los fines de semana trabajaba dando asesorías de programación a estudiantes de preparatoria y primeros semestres, cobrando apenas 200 pesos por sesión de 2 horas, dinero que destinaba religiosamente a 3 lugares: la despensa familiar, los útiles escolares de Javier y su fondo para titulación. Ese martes en particular, Diego llegó a la oficina de don Ernesto con su laptop bajo el brazo, una Dell Inspiron del año 2015 que había comprado de segunda mano y que había modificado y optimizado él mismo hasta hacerla funcionar mejor que muchas computadoras nuevas. Mientras atendía las llamadas rutinarias de clientes con problemas de conectividad o software, aprovechaba para revisar su proyecto de titulación, un sistema de inteligencia artificial para optimizar rutas de transporte público en zonas marginadas de la ciudad. El proyecto era ambicioso, tal vez demasiado para un estudiante sin recursos, pero Diego había aprendido a compensar las limitaciones materiales con creatividad y muchísimas horas de trabajo. Antes de continuar la historia, por favor, ayuda al canal suscribiéndote y dejando tu like, así vamos a poder seguir trayendo más historias como esta para ustedes. Alrededor de las 10 de la mañana, cuando Diego revisaba por tercera vez el código de su algoritmo de optimización, la puerta de la pequeña oficina se abrió con un suave tintineo de la campanilla. Era una mujer de aproximadamente 50 años, vestida con ropa sencilla pero limpia, un pantalón de mezclilla y una blusa beige, con el cabello castaño recogido en una cola de caballo. Llevaba una laptop en las manos y una expresión de genuina frustración en el rostro. Diego levantó la vista de su pantalla y le sonrió con la cortesía que siempre mostraba a los clientes. «Buenos días, señora. ¿En qué puedo ayudarle?», preguntó Diego, cerrando discretamente la ventana donde trabajaba en su proyecto de titulación. «Buenos días, joven. Mira, vengo con un problemón», respondió la mujer con un acento que Diego identificó como del norte del país, probablemente de Nuevo León. «Soy consultora de negocios y tengo una presentación importantísima esta tarde con unos inversionistas japoneses. Mi laptop simplemente no quiere encender y tengo toda mi presentación ahí, con datos que me tomó semanas recopilar. Ya fui a otro lugar y me dijeron que el disco duro está dañado y que probablemente perdí toda la información». Diego extendió las manos para recibir la computadora, notando que era una MacBook Pro de última generación, fácilmente de 40,000 pesos o más. La mujer se la entregó con una mezcla de esperanza y resignación. «¿Ya intentó encenderla?», preguntó Diego mientras examinaba el dispositivo con cuidado profundo.
profesional. Varias veces. Nada. Ni siquiera hace ningún sonido, explicó la mujer, mordiéndose el labio inferior con preocupación. Diego conectó la laptop a uno de los cargadores universales que tenían en la oficina y presionó el botón de encendido. Efectivamente, no hubo ninguna respuesta. Sin embargo, algo en su experiencia le decía que el diagnóstico del otro técnico había sido apresurado. Durante los 4 años que llevaba trabajando con don Ernesto, había visto cientos de casos similares y había aprendido que la mayoría de los problemas técnicos tenían soluciones menos catastróficas de lo que parecían inicialmente. Permítame unos minutos para hacer un diagnóstico adecuado, dijo Diego llevando la laptop a su mesa de trabajo. ¿Tiene tiempo para esperar? La mujer miró su reloj, un Rolex discreto pero inconfundible que Diego notó de reojo sin hacer ningún comentario. Tengo hasta las 2 de la tarde. Después de eso mi presentación se va al caño y probablemente pierda una inversión de varios millones de dólares, respondió con franqueza. Diego asintió mientras comenzaba a trabajar. Primero, abrió cuidadosamente la carcasa de la MacBook usando las herramientas especializadas que él mismo había comprado con sus primeros sueldos. Revisó cada conexión, cada componente, buscando signos de daño físico o corrosión. La mujer lo observaba con atención, impresionada por la delicadeza y precisión de sus movimientos. ¿Hace cuánto tiempo estudias esto?, preguntó ella, rompiendo el silencio concentrado. En realidad, estoy por terminar ingeniería en sistemas computacionales en la UAM, respondió Diego sin levantar la vista de su trabajo. Pero llevo trabajando en soporte técnico desde los 18. Se aprende mucho en la práctica. UAM Iztapalapa, ¿verdad? Es una excelente universidad, comentó la mujer con conocimiento. La mejor educación pública del país, afirmó Diego con orgullo genuino, mientras desconectaba cuidadosamente el disco duro y lo conectaba a un dispositivo externo de lectura. Mucha gente no lo sabe, pero nuestros programas de ingeniería están al nivel de universidades privadas que cuestan cientos de miles de pesos. La mujer sonrió ante el orgullo evidente en la voz del joven. Observó cómo Diego conectaba el disco duro a su propia laptop y comenzaba a ejecutar una serie de comandos en una terminal que ella no entendía, pero que claramente él dominaba. Aquí está el problema, anunció Diego después de unos minutos. El disco duro está perfectamente bien. Lo que falló fue el controlador de carga de la batería. Es un problema común en estos modelos cuando se usan cargadores no originales o cuando hay fluctuaciones de voltaje. La batería se descargó completamente y el sistema no puede iniciar porque el controlador no reconoce que está conectada a la corriente. Pero el otro técnico dijo que era el disco duro, objetó la mujer. Con todo respeto, ese técnico probablemente no hizo un diagnóstico completo. Es más fácil y más rentable para ellos decir que el disco está dañado y cobrar por recuperación de datos, que puede costar miles de pesos, explicó Diego con honestidad. Yo puedo hacer un bypass temporal del controlador para que su laptop encienda y pueda sacar su presentación. Después necesitará reparar el controlador en un centro de servicio autorizado de Apple, pero eso puede esperar. Durante los siguientes 40 minutos, Diego trabajó con una concentración absoluta. Utilizó técnicas que había aprendido de tutoriales en línea, de foros especializados, donde pasaba las noches investigando cuando no podía dormir por pensar en algún problema complejo. Realizó un procedimiento delicado que involucraba resetear el controlador de gestión del sistema, algo que requería conocimientos avanzados de la arquitectura de hardware de Apple. La mujer observaba fascinada, no solo por la competencia técnica del joven, sino por algo más profundo que no podía definir del todo. Había algo en sus gestos, en la forma de fruncir el ceño cuando se concentraba, en la manera de morderse ligeramente el labio inferior cuando pensaba intensamente. Era una sensación extraña, como un eco de algo conocido pero olvidado hace mucho tiempo. ¿Y tu familia apoya tu carrera?, preguntó ella, tratando de mantener una conversación casual mientras Diego trabajaba. Vivo con mi abuela y mi hermano menor, respondió Diego, sin dar más detalles. Había aprendido a ser reservado sobre su historia familiar. Mi abuela siempre ha dicho que la educación es lo único que nadie nos puede quitar. Por eso me esfuerzo tanto. Tu abuela es muy sabia, comentó la mujer. ¿Y tus padres? Diego hizo una pausa casi imperceptible antes de responder. Mi papá falleció cuando yo tenía 7 años. Trabajaba en construcción y hubo un accidente
accidente. Mi mamá no estuvo presente en mi crianza. Mi abuela materna se hizo cargo de nosotros. La mujer sintió un nudo en la garganta que no esperaba, pero mantuvo su compostura. Debió ser muy difícil, dijo suavemente. Lo fue, admitió Diego, pero también me hizo más fuerte. Y ahora estoy a unos meses de titularme y poder buscar un trabajo de verdad que ayude a mi familia. Finalmente, después de varios intentos, la MacBook emitió el sonido característico de inicio y la pantalla se iluminó con el logo de Apple. Diego sonrió satisfecho mientras el sistema operativo cargaba completamente. ¡Listo! Su presentación está completa y accesible. Le recomiendo que la respalde inmediatamente en la nube o en un USB por si acaso. La mujer se acercó rápidamente y verificó que todos sus archivos estuvieran intactos. Abrió su presentación de PowerPoint y revisó rápidamente las diapositivas llenas de gráficos, proyecciones financieras y análisis de mercado. Todo estaba perfecto. No puedo creer que lo hayas logrado. El otro lugar me había dicho que era imposible recuperar nada sin enviarla a Estados Unidos, con un costo de más de 20,000 pesos y 2 semanas de espera, dijo con genuino alivio. ¿Cuánto te debo? Diego hizo un cálculo mental rápido. El trabajo había tomado casi 1 hora. Había usado sus propias herramientas y conocimientos especializados. En cualquier centro de servicio autorizado, ese servicio habría costado fácilmente 3 o 4,000 pesos. Pero miró a la mujer y algo en su instinto le dijo que debía ser justo, pero no abusivo. Son 500 pesos, señora. 1 hora de diagnóstico y reparación especializada, dijo, citando la tarifa estándar de don Ernesto. La mujer sacó su cartera y extrajo un billete de 1,000 pesos. Quédate con el cambio. Acabas de salvarme una inversión millonaria. Eso vale mucho más que 1,000 pesos. Diego tomó el billete, pero inmediatamente sacó 500 pesos de su propia cartera y se los ofreció de vuelta. No puedo aceptar más de lo justo, señora. Hice mi trabajo bien, pero cobrar de más no sería correcto. Además, don Ernesto confía en mí para manejar el negocio con integridad. La mujer miró al joven con una mezcla de sorpresa y admiración. En su mundo de negocios corporativos, donde ella había construido un imperio empresarial durante 3 décadas, rara vez encontraba ese tipo de integridad tan pura y genuina. ¿Sabes qué? Acepta al menos los 1,000 pesos, insistió ella. No es propina, es reconocimiento a tu habilidad. Claramente sabes mucho más que técnicos con certificaciones caras. Diego dudó un momento, pensando en las necesidades de su casa, en los útiles que Javier necesitaba, en los ingredientes que faltaban en la despensa. Finalmente asintió. Está bien, y muchas gracias, de verdad, dijo con sincera gratitud. La mujer preparó su laptop para marcharse, pero antes de salir sacó una tarjeta de presentación de su cartera. Era elegante, con grabado en relieve. Decía Marcela Domínguez Santamaría, CEO, Grupo Empresarial Domínguez, Consultoría Estratégica y Desarrollo de Negocios. Toma mi tarjeta, dijo, extendiéndosela a Diego. Si alguna vez necesitas algo o cuando te titules y busques trabajo, no dudes en contactarme. Siempre estoy buscando talento genuino y claramente tú lo tienes. Diego tomó la tarjeta con ambas manos, un gesto de respeto que no pasó desapercibido para Marcela. Muchas gracias, señora Domínguez. De verdad aprecio su consideración. Una pregunta antes de irme, dijo Marcela deteniéndose en la puerta. Mencionaste que estás trabajando en tu proyecto de titulación. ¿De qué trata? Los ojos de Diego se iluminaron con el entusiasmo que solo los apasionados por su trabajo pueden mostrar. Es un sistema de inteligencia artificial para optimizar rutas de transporte público en zonas marginadas. La idea es usar algoritmos de aprendizaje automático para analizar patrones de movilidad y sugerir rutas más eficientes que reduzcan tiempos de traslado para personas de bajos recursos. Muchas personas en colonias como Iztapalapa o Neza pierden 3 o 4 horas diarias solo en transporte, tiempo que podrían usar para estudiar o estar con sus familias. Marcela sintió un nudo en la garganta. Este joven no solo era brillante técnicamente, sino que tenía una conciencia social profunda, un deseo genuino de usar su conocimiento para mejorar la vida de otros. Suena como un proyecto excepcional, comentó con voz ligeramente emocionada. ¿Has considerado buscar financiamiento o inversionistas para desarrollarlo a gran escala? Diego soltó una risa suave, sin amargura, pero con realismo. Señora, con todo respeto, inversionistas como usted no suelen
suelen voltear a ver a becarios como yo. Necesitaría presentaciones profesionales, contactos, un equipo. Apenas tengo para mantener funcionando mi propia laptop. Pero está bien, mi objetivo por ahora es solo titularme con mención honorífica y conseguir un trabajo que ayude a mi familia. Si algún día puedo desarrollar el proyecto completo, sería un sueño. Marcela asintió lentamente, guardando esas palabras en su memoria. Nunca subestimes el poder de los sueños, Diego. A veces se cumplen cuando menos lo esperas. Después de que Marcela se marchó, Diego guardó cuidadosamente la tarjeta de presentación en su cartera sin darle demasiada importancia. Había aprendido a no hacerse ilusiones. En su experiencia, las personas importantes que prometían ayudar rara vez volvían. Terminó su turno en la oficina, comió unos tacos de guisado en un puesto cercano que costaba 30 pesos por 3 tacos y un agua de horchata, y se dirigió a la universidad. Las clases de esa tarde fueron particularmente demandantes. Su profesor de inteligencia artificial avanzada, el doctor Ramírez, un hombre brillante que había estudiado su doctorado en el MIT, presentó un problema complejo de optimización que nadie en la clase pudo resolver en el momento. Diego se quedó después de clase, trabajando en el pizarrón hasta casi las 11 de la noche, cuando finalmente encontró una solución elegante que combinaba varios algoritmos de manera innovadora. El doctor Ramírez, que se había quedado trabajando en su oficina, salió al escuchar el ruido y quedó impresionado. «Hernández, esto es trabajo de posgrado», comentó el profesor mientras revisaba la solución. «¿Has considerado hacer una maestría? Con tu promedio y habilidad, podrías conseguir becas completas en cualquier universidad del país, incluso en el extranjero». «Me encantaría, doctor, pero necesito trabajar para ayudar a mi familia. Mi hermano apenas va en preparatoria, tal vez en unos años cuando las cosas estén más estables». El doctor Ramírez asintió comprensivamente. Conocía la situación de muchos de sus mejores estudiantes, atrapados entre su potencial académico y sus responsabilidades familiares. Esa noche, cuando Diego finalmente llegó a su casa cerca de la medianoche, encontró a su abuela Elvira todavía despierta, tejiendo una cobija frente al televisor apagado. Ella levantó la vista y le sonrió con ese cariño incondicional que había sido su única constante en la vida. «Ya llegaste, mijo. ¿Comiste bien?» «Sí, abue. ¿Y tú?» «Hice caldo de pollo. Te guardé un plato en la estufa». Diego besó la frente de su abuela y fue a la cocina. Mientras comía el caldo que ella había preparado con tanto amor, pensó en la mujer de esa mañana, en su tarjeta de presentación, en todas las personas exitosas que cruzaban su vida como cometas brillantes, demasiado lejanos para alcanzar. No sabía que Marcela Domínguez, en ese preciso momento, estaba sentada en su oficina en el piso 42 de una torre en Santa Fe, mirando por la ventana las luces de la Ciudad de México, pensando obsesivamente en ese joven técnico. Marcela Domínguez no era una mujer que dejara las cosas al azar. Durante 25 años había construido un imperio empresarial con base en investigación meticulosa, decisiones estratégicas y un instinto casi sobrenatural para identificar talento y oportunidades. Su empresa, Grupo Empresarial Domínguez, era una consultora de alto nivel, especializada en transformación digital y estrategia corporativa, con clientes que incluían algunas de las corporaciones más importantes de México y América Latina. Pero esa noche, su mente no estaba en los 10 millones de dólares que acababa de asegurar con los inversionistas japoneses gracias a la presentación que Diego había salvado. Estaba en ese joven de 23 años que había mostrado una integridad y competencia extraordinarias. Había algo más que simple admiración profesional. Durante toda la interacción, Marcela había sentido una conexión inexplicable, un dolor antiguo que se había reactivado en su pecho. Los detalles que Diego había mencionado casualmente, su edad, su abuela materna que lo crió, su padre fallecido cuando tenía 7 años, su madre ausente. Las fechas encajaban de manera inquietante con una parte de su vida que ella había tratado de enterrar durante décadas. 24 años atrás, Marcela había sido una joven de 26 años, recién llegada a Ciudad de México desde Monterrey, tratando de establecer su carrera en un mundo empresarial dominado por hombres. Había tenido una relación breve pero intensa con Roberto Hernández, un ingeniero civil noble y trabajador, de familia humilde pero con grandes
grandes sueños. Cuando Marcela descubrió que estaba embarazada, Roberto le propuso matrimonio inmediatamente, emocionado con la idea de ser padre. Pero Marcela estaba en la cúspide de una oportunidad profesional que había estado persiguiendo durante años, una beca completa para hacer un MBA en Harvard, seguida de una posición garantizada en una de las consultoras más prestigiosas del mundo. La decisión había sido desgarradora. Roberto le había suplicado que se quedara, que construyeran una familia juntos, que él cuidaría de ella y del bebé mientras ella terminaba su carrera en México. Pero Marcela, consumida por la ambición y el miedo de perder la oportunidad de su vida, había tomado la decisión más dolorosa imaginable. Dio a luz a un niño, Diego, en diciembre de 2001. Durante los primeros 6 meses, intentó balancear la maternidad con sus estudios de maestría, pero la presión era insoportable. Roberto hacía todo lo posible, pero su salario apenas alcanzaba para lo básico. Una noche, después de otro argumento sobre dinero y sobre el futuro, Marcela tomó una decisión que la perseguiría el resto de su vida. Dejó al bebé con Roberto, empacó sus cosas y se fue a Estados Unidos. Le dejó una carta donde explicaba que no estaba lista para ser madre, que él sería mejor padre sin ella, que su presencia solo traería resentimiento y frustración. Le prometió enviar dinero, pero Roberto, orgulloso y herido, nunca aceptó un solo peso de ella. Durante años, Marcela trató de contactar a Roberto, de enviar dinero a través de terceros, de al menos saber cómo estaba su hijo, pero Roberto había cortado toda comunicación. Lo último que Marcela supo antes de que Roberto bloqueara todos los canales de contacto fue que su madre, Elvira Hernández, se había mudado con ellos para ayudar con el bebé. Después de eso, silencio. Marcela intentó buscarlo varias veces, pero Roberto parecía haber desaparecido. Lo que ella no sabía era que Roberto, devastado pero determinado, había decidido darle a su hijo una vida estable lejos de los conflictos, lejos de una madre que los había abandonado. Nunca le contó a Diego sobre Marcela, excepto para decirle que su mamá había tenido que irse por trabajo y nunca regresó. Cuando Roberto murió en ese accidente de construcción, 7 años después, la abuela Elvira tomó la decisión de no buscar a Marcela. En su mente, una mujer que había abandonado a su hijo no merecía llamarse madre. Además, para entonces, Marcela había desaparecido completamente del radar, convertida en una ejecutiva internacional que usaba su apellido de soltera, Domínguez, en lugar del Hernández que había adoptado brevemente durante su relación con Roberto. Ahora, 24 años después, Marcela miraba la identificación de empleado temporal que Diego había tenido que mostrarle a don Ernesto y que ella había fotografiado discretamente con su celular mientras él trabajaba concentrado en la laptop. El nombre completo: Diego Alejandro Hernández Domínguez. La fecha de nacimiento: 15 de diciembre de 2001. La dirección: Colonia Santa María la Ribera. Todo encajaba. El hijo que ella había abandonado estaba vivo, había crecido, se había convertido en un hombre excepcional a pesar de la ausencia de ella. Marcela pasó la siguiente semana investigando discretamente. Contrató a un investigador privado para confirmar lo que su corazón ya sabía. Los reportes llegaron como golpes sucesivos al pecho. Roberto Hernández había muerto hacía 16 años en un accidente laboral. Elvira Hernández, su suegra, había criado a Diego y a otro niño, Javier, quien resultó ser hijo adoptivo de Elvira, un sobrino huérfano que ella había acogido cuando Diego tenía 7 años para que tuviera un hermano. Diego había sido un estudiante excepcional toda su vida, siempre con las mejores calificaciones a pesar de trabajar desde adolescente. Era becario de excelencia en la UAM. Trabajaba en soporte técnico, daba tutorías, mantenía a su familia. Había crecido sin conocer lujos, pero rico en valores y determinación. El reporte incluía fotografías recientes. Marcela lloró al verlas, reconociendo en los rasgos de Diego una mezcla de Roberto y ella misma. Los mismos ojos intensos, la misma determinación en la mandíbula, la misma forma de fruncir el ceño cuando se concentraba, ese gesto que ella había notado el día que lo conoció. Pero revelar la verdad inmediatamente era imposible. ¿Cómo podía presentarse ante él como la madre que lo había abandonado? ¿Qué derecho tenía de interrumpir su vida ahora, cuando él claramente había construido algo significativo a pesar de ella, no gracias a ella? Marcela era muy
muchas cosas, pero no era estúpida ni insensible. Sabía que cualquier revelación apresurada podría destruir a Diego emocionalmente, podría arruinar la relación que él tenía con su abuela, podría sembrar resentimiento en lugar de reconciliación. Así que Marcela hizo lo que mejor sabía hacer. Desarrolló una estrategia. Primero, necesitaba conocer realmente a su hijo, entender quién era, qué valoraba, cuáles eran sus sueños. Segundo, necesitaba ganarse su respeto de forma genuina, no como una madre arrepentida buscando redención, sino como una mentora que reconocía talento real. Solo después de establecer una base sólida de confianza y respeto mutuo, solo entonces podría considerar revelar la verdad. 2 semanas después de aquel primer encuentro, Marcela regresó a la oficina de don Ernesto. Era un viernes por la tarde y había planeado cuidadosamente su visita para asegurarse de que Diego estuviera trabajando. Esta vez vestía de manera más casual, pero claramente cara. Jeans de diseñador, una blusa de seda y unos lentes de sol Chanel que se quitó al entrar. Llevaba una MacBook diferente en las manos. Diego levantó la vista de su trabajo y una sonrisa de reconocimiento iluminó su rostro. Señora Domínguez, qué gusto verla de nuevo. ¿Todo bien con su laptop? Perfectamente, gracias a ti. De hecho, la llevé al centro de servicio como me recomendaste y quedó como nueva. Ahora vengo con otro problema, pero este es diferente. Marcela colocó la laptop sobre el mostrador y la abrió, mostrando una hoja de cálculo compleja llena de macros y fórmulas. Mira, esta es una herramienta de análisis financiero que mandé a desarrollar hace 6 meses con una empresa de software. Me costó casi 200,000 pesos y se supone que debe generar proyecciones automáticas basadas en múltiples variables. El problema es que está dando resultados inconsistentes y la empresa que la desarrolló ya no me responde. Necesito que alguien la revise y me diga si tiene solución o si tiré mi dinero a la basura. Diego se acercó para ver la pantalla, sus ojos recorriendo rápidamente las filas y columnas de datos. ¿Puedo?, preguntó, señalando el teclado. Claro, adelante. Durante los siguientes 20 minutos, Diego navegó por el complejo sistema de hojas interconectadas, revisando fórmulas, macros escritas en VBA, conexiones a bases de datos externas. Marcela lo observaba trabajar, fascinada por la rapidez con la que su hijo procesaba información compleja, por la forma en que sus dedos volaban sobre el teclado con confianza absoluta. Ok, encontré varios problemas, anunció finalmente Diego. Primero, las fórmulas de proyección están usando una función de crecimiento lineal, cuando deberían usar crecimiento exponencial para ciertos indicadores financieros. Segundo, las macros tienen un error de lógica en el manejo de datos nulos, lo que causa que los cálculos fallen cuando falta información. Y tercero, la conexión a la base de datos externa no tiene un manejo adecuado de errores, así que cuando hay problemas de conectividad, todo el sistema se cae. Marcela fingió sorpresa, aunque en realidad ella ya sabía exactamente cuáles eran los problemas. Había deliberadamente enviado el archivo con esos errores para probar a Diego. ¿Puedes arreglarlo? Diego se frotó la barbilla pensativamente. Sí, puedo, pero va a tomar tiempo. No es solo corregir las fórmulas, es reescribir partes de las macros y reestructurar la arquitectura de conexión. Podría tomarme todo el fin de semana. Te pagaré bien. ¿Cuánto cobras? Diego hizo cálculos mentales. Un trabajo así, de consultoría especializada, podría costar fácilmente 20 o 30,000 pesos en el mercado, pero él no quería abusar. 5,000 pesos por el fin de semana completo de trabajo, ofreció. Marcela tuvo que contenerse para no llorar. Su hijo, brillante y capaz de cobrar 10 veces eso, pedía apenas lo suficiente para ser justo consigo mismo sin ser abusivo con el cliente. Eso era integridad pura. Hecho, pero con una condición. Quiero que trabajes desde mi oficina en Santa Fe. Tengo un equipo de servidores ahí donde puedes probar todo en un ambiente controlado y así, si tienes dudas sobre qué necesito exactamente, puedes preguntarme directamente. Además, te pagaré el fin de semana completo, aunque termines antes, y te daré viáticos para transporte y comida. Diego dudó. Ir a Santa Fe, una de las zonas más exclusivas de la ciudad, lo sacaba de su zona de confort. Pero la oferta era demasiado buena. Y además, trabajar en un ambiente profesional real sería una experiencia valiosa. Está bien. ¿A qué hora quiere que llegue mañana? A las 9 está bien. Te mando la dirección por WhatsApp. ¿Me das tu número? Intercambiaron contactos y Marcela se marchó, sintiendo una mezcla de
emoción y nerviosismo. Había dado el primer paso de su plan, acercar a Diego a su mundo sin revelar aún la conexión entre ellos. El sábado por la mañana, Diego tomó el metro hasta Tacubaya y de ahí el metrobús hasta Santa Fe. El viaje le tomó casi 2 horas, pero llegó puntual a las 9 en punto a la dirección que Marcela le había enviado. Una torre de cristal y acero de 45 pisos que dominaba el paisaje del desarrollo empresarial. El lobby era impresionante, con mármol italiano y una fuente moderna en el centro. Diego se sintió fuera de lugar con sus jeans limpios pero desgastados y su playera polo que había sido de buena calidad 5 años atrás. El guardia de seguridad lo miró con cierta desconfianza hasta que mencionó el nombre de Marcela Domínguez. Inmediatamente la actitud cambió. Piso 42. El elevador ejecutivo está a su derecha. La señora Domínguez está esperándolo. Diego subió en un elevador que era más lujoso que cualquier lugar donde hubiera estado en su vida. Las puertas se abrieron directamente a una recepción elegante con el logo de Grupo Empresarial Domínguez en letras doradas. Una recepcionista joven le sonrió y lo guió a través de pasillos con arte moderno en las paredes hasta llegar a una oficina de esquina con ventanales del piso al techo que ofrecían una vista panorámica de toda la Ciudad de México. Marcela estaba esperándolo, vestida casual pero elegante con ropa de fin de semana que probablemente costaba más que el presupuesto mensual de Diego para todo. «Diego, llegas puntual. Eso es excelente», lo recibió con una sonrisa cálida. «Ven, te muestro dónde vas a trabajar». Lo llevó a una sala de juntas adyacente que había sido convertida en un espacio de trabajo temporal. Había una estación de trabajo con 2 monitores grandes, una computadora de escritorio de alta gama, acceso a los servidores de la empresa y una conexión a Internet de alta velocidad, que era un sueño para cualquier programador. «¿Todo esto es para mí por el fin de semana?», preguntó Diego incrédulo. «Por supuesto, si vas a hacer el trabajo bien, necesitas las herramientas adecuadas. Ahí en el escritorio hay un USB con toda la documentación técnica del sistema, bases de datos de prueba y especificaciones de lo que necesito. Si tienes dudas, mi oficina está aquí al lado. Voy a estar trabajando también, así que puedes interrumpirme cuando quieras». Diego pasó las siguientes horas sumergido en el código. Era trabajo complejo pero gratificante, el tipo de desafíos que realmente disfrutaba. Alrededor del mediodía, Marcela apareció con comida de un restaurante italiano del edificio. Pasta, ensaladas frescas, pan recién horneado. Era más comida de la que Diego normalmente comía en 2 días. «Tienes que comer bien si vas a trabajar tanto», insistió ella cuando Diego protestó por lo abundante del almuerzo. Comieron juntos en la sala de juntas y Marcela aprovechó para conocer más a su hijo. «Cuéntame más sobre tu proyecto de titulación. La otra vez mencionaste algo sobre optimización de transporte público». Diego se animó inmediatamente, sus ojos brillando con el entusiasmo del apasionado. Durante los siguientes 30 minutos, explicó en detalle su proyecto, cómo había identificado patrones de ineficiencia en las rutas de microbuses y combis en zonas marginadas, cómo estaba usando algoritmos de Machine Learning para analizar datos de GPS públicos, cómo su sistema podría potencialmente reducir los tiempos de traslado hasta en 40% para millones de personas. Marcela escuchaba extasiada, no solo por la brillantez técnica del proyecto, sino por la profunda conciencia social de Diego. Este no era un proyecto hecho solo para titularse o impresionar a profesores. Era un esfuerzo genuino por mejorar la vida de personas que, como él, enfrentaban dificultades económicas diarias. «¿Has pensado en buscar financiamiento gubernamental o privado?», preguntó Marcela. «Lo he intentado», admitió Diego con una risa resignada. «Apliqué a varios fondos de innovación, pero siempre me rechazan. Creo que sin una empresa registrada, sin un equipo formal, sin contactos en el gobierno, es casi imposible. Y para registrar una empresa y tener un equipo, necesito dinero que no tengo. Es el clásico problema del huevo y la gallina. ¿Qué necesitarías para llevar el proyecto al siguiente nivel?», preguntó Marcela, su mente empresarial ya haciendo cálculos. Diego suspiró, mirando por la ventana hacia la ciudad que se extendía hasta el horizonte. «Realistamente, necesitaría unos 200,000 pesos para desarrollar un prototipo funcional completo. Eso cubriría licencias de software profesional, servidores en la
nube para procesar los datos. Tal vez contratar a 1 o 2 compañeros para ayudarme con la programación. Con un prototipo funcional, sería mucho más fácil convencer a inversionistas o al gobierno, pero ese dinero es imposible para mí. Por eso mi plan es titularme, conseguir un buen trabajo, ahorrar durante un par de años y tal vez después retomar el proyecto. Marcela anotó mentalmente cada palabra. 200,000 pesos era una cantidad insignificante para ella, menos del 0.1% de sus activos personales. Podía escribir un cheque en ese momento y resolver todo, pero sabía que no podía hacerlo, no todavía. Si simplemente le regalaba dinero a Diego, arruinaría todo. Necesitaba que él ganara esas oportunidades por mérito, que las sintiera merecidas. El resto del fin de semana transcurrió en una rutina productiva. Diego trabajaba intensamente, haciendo pausas ocasionales para consultar dudas con Marcela o para tomar los refrigerios que ella insistía en traerle. El domingo por la tarde, Diego había completado no solo las reparaciones necesarias, sino que había optimizado todo el sistema, haciéndolo más rápido y confiable. También había creado documentación técnica detallada y había añadido características adicionales que facilitaban el uso. Cuando Marcela revisó el trabajo final, quedó genuinamente impresionada. El sistema ahora funcionaba perfectamente, las proyecciones eran precisas y la interfaz era más intuitiva. Diego, esto es extraordinario. No solo arreglaste los problemas, mejoraste completamente el sistema. Esto vale mucho más que los 5,000 pesos que acordamos. Le extendió un sobre que Diego abrió con curiosidad. Dentro había 15,000 pesos en efectivo. Señora, esto es demasiado. Es exactamente lo justo por el valor que agregaste. Y tengo una propuesta adicional. Mi empresa tiene varios proyectos de consultoría donde necesitamos análisis de datos complejos, desarrollo de herramientas especializadas, ese tipo de cosas. ¿Te interesaría trabajar como consultor independiente para nosotros? Podrías trabajar desde tu casa en tus horarios libres y te pagaríamos por proyecto. Nada que interfiera con tu escuela, pero algo que te dé experiencia real en el mundo corporativo y un ingreso adicional. Diego no podía creer lo que escuchaba. Era la oportunidad con la que había soñado sin atreverse a pedirla. Me encantaría, señora Domínguez. No sabe cuánto significa esto para mí. Llámame Marcela, por favor. Si vamos a trabajar juntos, no necesitamos tanta formalidad. Y hay algo más. Quiero que presentes tu proyecto de titulación en nuestra próxima junta directiva. Tenemos inversionistas y socios estratégicos que asisten. Si tu proyecto es tan bueno como creo, podrías conseguir el financiamiento que necesitas. Diego sintió que el piso se movía bajo sus pies. Presentar ante inversionistas reales era aterrador y emocionante al mismo tiempo. ¿De verdad cree que mi proyecto valdría la pena para inversionistas profesionales? Marcela lo miró directamente a los ojos con una intensidad que Diego no había visto antes. Diego, tengo 20 años identificando talento y oportunidades de negocio. Tu proyecto no solo es técnicamente sólido, tiene impacto social real y potencial comercial enorme. Las empresas de tecnología y las grandes compañías de transporte pagarían millones por un sistema así. El sector público también. Confía en mí, tienes algo valioso. Solo necesitas la plataforma correcta para mostrarlo. Diego asintió, sintiendo lágrimas de gratitud que luchó por contener. Toda su vida había trabajado esperando que alguien le diera una oportunidad y ahora finalmente estaba sucediendo. Gracias, Marcela. No sé cómo agradecer todo esto. Agradece siendo tan brillante en esa presentación como sé que puedes ser, respondió ella, permitiéndose finalmente tocar brevemente el hombro de su hijo en un gesto de apoyo que anhelaba convertir en un abrazo completo. Durante las siguientes semanas, la vida de Diego cambió dramáticamente. Marcela le asignó varios proyectos de consultoría, trabajos que podía hacer en las noches después de sus clases, que le pagaban entre 5 y 10,000 pesos cada uno. Por primera vez en su vida, Diego tenía dinero extra. No lo gastó en él mismo como habría hecho cualquier joven de su edad. En cambio, compró un refrigerador nuevo para su abuela, cuyo viejo electrodoméstico llevaba años fallando. Le compró útiles escolares de calidad a Javier. Pagó adelantado 3 meses de luz y agua. Pero también por primera vez se permitió algunas cosas para sí mismo. Compró una laptop nueva, no de gama alta pero decente, que le permitiría trabajar más eficientemente. Se compró 2 camisas
camisas formales y un pantalón de vestir para la presentación que se acercaba. Pequeñas cosas que para otros eran normales, pero que para él significaban un cambio de vida. Marcela observaba todo esto desde su posición privilegiada, sintiendo una mezcla de orgullo y dolor. Orgullo por el joven admirable en que se había convertido su hijo. Dolor por todos los años que se había perdido. En varias ocasiones estuvo a punto de revelar la verdad, especialmente una tarde cuando Diego mencionó casualmente que era su cumpleaños número 24 y que su abuela le había hecho su pastel favorito de chocolate. Marcela había tenido que inventar una excusa para salir de la oficina. Había ido al baño y había llorado silenciosamente, recordando el día en que había dado a luz a Diego, cómo lo había sostenido en sus brazos durante esas primeras semanas, cómo su corazón se había partido cuando tomó la decisión de irse. Ahora, 24 años después, su hijo celebraba su cumpleaños sin saber que su madre biológica estaba a pocos metros de distancia. La junta directiva estaba programada para un viernes de marzo. Durante los 2 meses previos, Diego había trabajado incansablemente perfeccionando su proyecto. Marcela le había asignado a uno de sus mejores diseñadores para que lo ayudara a crear una presentación profesional impactante. También le había dado acceso a datos reales de movilidad urbana a través de contactos en el gobierno de la Ciudad de México, lo que permitió a Diego validar su modelo con información precisa. La noche anterior a la presentación, Diego casi no pudo dormir. Su abuela se quedó despierta con él, haciendo compañía silenciosa mientras él repasaba su presentación una y otra vez. «Estoy muy orgullosa de ti, mijo», le dijo Elvira alrededor de las 2 de la mañana. «Tu papá también estaría orgulloso». «¿Crees que papá me está viendo, abue?», preguntó Diego con voz suave. «Estoy segura, mijo, y tu mamá también, donde quiera que esté». Diego nunca hablaba de su madre. Para él era una figura abstracta, alguien que había existido brevemente en su vida y luego había desaparecido. Su abuela le había contado lo mínimo, que su mamá había tenido que irse por trabajo cuando él era bebé y nunca regresó. Diego nunca había intentado buscarla. Parte de él no quería saber. Tenía miedo de que el rechazo de conocer que ella simplemente no había querido ser su madre fuera peor que la ignorancia. «No importa, abue. Tú has sido mi mamá toda la vida. Tú eres todo lo que necesito». Elvira abrazó a su nieto, sintiendo su corazón partirse porque sabía algo que Diego no sabía, que en algún lugar de la ciudad su madre biológica estaba despierta también, probablemente pensando en él. El viernes llegó con una claridad meridiana. Diego se vistió con su camisa nueva, se peinó cuidadosamente y repasó mentalmente su presentación durante todo el trayecto a Santa Fe. Llegó 2 horas antes para prepararse, revisó su computadora 10 veces, verificó que todas las animaciones y gráficos funcionaran perfectamente. Marcela lo encontró en la sala de juntas, visiblemente nervioso. «Respira», le dijo con voz calmada. «Vas a estar perfecto. Conoces tu proyecto mejor que nadie. Solo habla con la misma pasión que usas cuando me lo explicas a mí». «¿Cuántas personas van a estar?», preguntó Diego. «Unos 20. Directivos de mi empresa, 3 inversionistas de Venture Capital, 2 funcionarios del gobierno de la Ciudad de México y algunos CEOs de empresas de tecnología y transporte». Diego sintió que el piso se movía. 20 personas importantes, cada una de ellas con poder para cambiar su vida. «Puedo hacer esto», murmuró para sí mismo. «Claro que puedes», afirmó Marcela, y por un momento permitió que su mano descansara sobre la de él en un gesto de apoyo maternal que Diego agradeció sin comprender su verdadero significado. A las 11 en punto, la sala de juntas se llenó con algunas de las personas más poderosas del sector empresarial de México. Diego, de pie frente a la pantalla grande, sintió el peso de todas esas miradas evaluadoras. Pero cuando comenzó a hablar, algo mágico sucedió. Su nerviosismo se disolvió, reemplazado por la pasión genuina que sentía por su proyecto. «Buenos días. Mi nombre es Diego Hernández y hoy voy a mostrarles cómo podemos cambiar la vida de millones de personas usando tecnología que ya existe, pero aplicada de manera inteligente». Durante los siguientes 40 minutos, Diego presentó su proyecto con una claridad y convicción que dejó a todos en la sala absolutamente cautivados. Mostró datos concretos sobre la ineficiencia del transporte público actual. Explicó su algoritmo de optimización de rutas usando términos técnicos pero comprensibles. Demostró con casos de estudio reales cómo su sistema podría reducir tiempos de traslado, ahorrar millones
millones en combustible y mejorar la calidad de vida de las personas más vulnerables de la ciudad. Pero lo más impactante no fue la tecnología o los números. Fue la historia personal de Diego, que compartió sin victimizarse pero con honestidad completa. Habló de las horas que él mismo había perdido en transporte público, del cansancio de llegar tarde a clase después de trabajar todo el día, de ver a su abuela gastar horas en camiones y combis para hacer mandados simples. Su proyecto no era un ejercicio académico abstracto, era una solución nacida de experiencia vivida, de empatía real con el problema. Cuando terminó, hubo un momento de silencio. Luego, uno de los inversionistas, un hombre de unos 60 años llamado Fernando Ruiz, que había construido su fortuna en el sector de tecnología de transporte, comenzó a aplaudir. Los demás se unieron. «Joven», dijo Ruiz, poniéndose de pie, «llevo 30 años en este negocio y puedo reconocer el talento cuando lo veo. Tu proyecto es exactamente lo que la industria del transporte necesita, y tu enfoque de impacto social genuino es lo que los inversionistas están buscando ahora. Quiero programar una reunión contigo la próxima semana para discutir financiamiento». Otros inversionistas y ejecutivos se acercaron con tarjetas de presentación, con propuestas, con ofertas. Diego estaba abrumado, apenas pudiendo procesar todo lo que estaba sucediendo. Marcela observaba desde un costado, sus ojos brillantes con lágrimas que luchaba por contener. Después de que la sala se vació, solo quedaron Diego y Marcela. Él se dejó caer en una silla, todavía procesando todo. «No puedo creer que acaba de pasar», dijo con voz temblorosa. «¿Esto es real? Es completamente real, Diego, y te lo mereces todo. Cada oportunidad que acabas de recibir es resultado de tu talento, tu trabajo duro, tu integridad». Diego la miró con gratitud profunda. «Nada de esto habría sido posible sin usted, sin ti. Me diste la oportunidad cuando nadie más lo hizo. ¿Por qué? ¿Por qué yo?» Marcela sintió que el momento había llegado. Durante semanas había estado debatiendo cuándo y cómo revelar la verdad. Había consultado con un terapeuta especializado en reunificaciones familiares. Había planeado cuidadosamente cada palabra. Pero ahora, en este momento de vulnerabilidad y conexión genuina, las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. «Diego, hay algo que necesito decirte. Algo que debí haberte dicho desde el principio, pero tenía miedo de que me odiaras. Tenía miedo de arruinar lo que habíamos construido». Diego se enderezó en su silla, sintiendo la seriedad en el tono de Marcela. «¿Qué pasa? ¿Hice algo mal?» No, tú no has hecho nada mal. Todo lo contrario. Tú has sido extraordinario. Diego, cuando entraste a esa oficina hace 3 meses, cuando mencionaste tu edad, tu abuela Elvira, tu padre que murió cuando tenías 7 años, supe inmediatamente quién eras. O al menos sospeché. Después, contraté a un investigador privado para confirmar lo que mi corazón ya sabía». Diego frunció el ceño confundido. «No entiendo. ¿Qué necesitabas confirmar?» Marcela tomó aire profundamente, sabiendo que las siguientes palabras cambiarían todo para siempre. «Diego, mi nombre completo es Marcela Domínguez Santamaría, pero hace 24 años, durante un breve periodo, usé el apellido de tu padre. Me llamaba Marcela Hernández, estuve con Roberto Hernández, y en diciembre de 2001 di a luz a un bebé. A ti, Diego. Soy tu madre biológica». El mundo de Diego se detuvo. Por un momento, su cerebro simplemente se negó a procesar la información. Luego, todo se conectó de golpe. Las oportunidades que parecían demasiado buenas para ser verdad, el interés excesivo en su vida personal, la forma en que Marcela lo miraba a veces con una tristeza inexplicable, los gestos de afecto que parecían ir más allá de lo profesional. «No», susurró Diego poniéndose de pie bruscamente. «No, esto no puede ser real. Diego, por favor, déjame explicar». «¿Explicar qué?». La voz de Diego subió de volumen, años de dolor enterrado emergiendo de repente. «¿Explicar cómo abandonaste a tu hijo cuando tenía 6 meses? ¿Explicar cómo mi papá tuvo que criarnos solo, trabajando en construcción hasta que murió en un accidente? ¿Explicar cómo mi abuela, una señora de 50 años, tuvo que sacrificar todo para criarnos? Sé que no tengo excusa». «Tienes razón, no la tienes», gritó Diego, sus manos temblando. «Y ahora vienes aquí, 24 años después. ¿Qué? Comprando tu camino de regreso a mi vida. Todos estos proyectos, esta presentación, era solo culpa. ¿Caridad? No, Diego, escúchame. Sabías quién era yo desde el primer día en esa oficina, ¿verdad?
¿verdad? Por eso regresaste, por eso toda esta mierda de oportunidades. Nada fue real, nada fue porque yo lo mereciera. Eso no es cierto, dijo Marcela, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Sí, sospeché quién eras desde ese primer día. Pero Diego, cada oportunidad que te di fue porque eres brillante. El trabajo de consultoría, los proyectos, esta presentación, te los gané tú mismo. Yo solo abrí puertas, pero tú las cruzaste con tu propio mérito. Diego sacudió la cabeza, sintiendo que todo en lo que había creído durante los últimos meses se desmoronaba. No puedo lidiar con esto ahora. Necesito irme. Diego, por favor, no te vayas así. Déjame explicarte por qué me fui. ¿Por qué te fuiste? Diego se volvió hacia ella, sus ojos rojos de rabia y dolor. Ya sé por qué te fuiste. Porque tu carrera era más importante que tu hijo. Porque ser madre no encajaba en tus planes. Porque somos de diferentes mundos y nunca fuimos suficientes para ti. Cada palabra era una puñalada para Marcela, pero sabía que las merecía todas. Tenía miedo, susurró. Tenía 26 años, una oportunidad única en la vida, y estaba aterrada de fallar como madre, de arruinar tu vida por mi incompetencia. Sé que suena a excusa barata, pero es la verdad. Cada día de estos 24 años me arrepentí. Cada logro profesional estaba vacío porque sabía que había abandonado lo más importante. Pues felicidades, construiste un imperio, dijo Diego con sarcasmo amargo. Espero que haya valido la pena. Se dirigió hacia la puerta, pero Marcela lo detuvo, no tocándolo, solo con sus palabras. Tu padre era un hombre maravilloso. Me amaba de una manera que yo no supe apreciar hasta que fue demasiado tarde. Cuando supe que había muerto, cuando investigué y descubrí que tú habías crecido sin ninguno de nosotros, quise morirme. Pasé años tratando de encontrarlos, pero tu abuela había bloqueado todo contacto y tenía razón en hacerlo. No merecía ser parte de tu vida. Diego se detuvo en la puerta sin voltearse. Todavía no lo mereces, dijo con voz fría. Y todo esto, estos proyectos, esta presentación, está contaminado ahora. No sé qué es real y qué es culpa. No sé si realmente soy bueno o si solo te sentiste mal por mí. Eres extraordinario, Diego. Eso es real. Tu talento, tu integridad, tu bondad, todo eso es tuyo. Yo solo... Adiós, Marcela, interrumpió Diego y salió de la oficina. Marcela se quedó sola en la sala de juntas, llorando como no había llorado en años, rodeada del éxito de su empresa, del respeto de sus colegas, de toda la riqueza que había acumulado, y sintiéndose más pobre y vacía que nunca. Diego salió del edificio casi corriendo, ignorando las miradas curiosas de los empleados que lo habían visto presentar triunfalmente una hora antes. Tomó el metrobús sin realmente procesar a dónde iba, simplemente necesitando escapar. Su mente era un torbellino de emociones contradictorias: rabia, dolor, confusión, traición. Durante toda su vida había imaginado ocasionalmente cómo sería conocer a su madre, pero nunca así. Nunca descubrir que había estado cerca durante meses sin decir nada, manipulando su vida desde las sombras. Llegó a su casa en la colonia Santa María la Ribera cerca de las 4 de la tarde. Su abuela estaba en la cocina preparando la cena, tarareando una canción mientras cortaba verduras. Levantó la vista cuando Diego entró y su sonrisa se desvaneció inmediatamente al ver la expresión de su nieto. ¿Qué pasó, mijo? ¿No fue bien la presentación? Diego se detuvo en la puerta de la cocina, mirando a la mujer que había sido su verdadera madre durante toda su vida. Elvira Hernández, de 74 años, con las manos envejecidas por el trabajo, con el cabello completamente blanco, con la espalda ligeramente encorvada por años de sacrificio. Esta era su madre real, la que se había quedado, la que había renunciado a su propia vida cómoda para criar a 2 niños que ni siquiera eran legalmente su responsabilidad. Abue, dijo con voz temblorosa, necesito preguntarte algo y necesito que seas completamente honesta conmigo. Elvira dejó el cuchillo y se acercó a su nieto preocupada. Claro, mijo, ¿qué pasa? ¿Sabías dónde estaba mi mamá biológica todos estos años? El rostro de Elvira palideció. Después de tanto tiempo, había esperado que esa pregunta nunca llegara. ¿Por qué preguntas eso ahora? Porque la conocí, abue. La he estado viendo durante meses sin saberlo. Marcela Domínguez, la empresaria para la que he estado trabajando, la que organizó mi presentación hoy, es mi madre biológica y me acaba de decir la verdad. Elvira se dejó caer en una silla, sus piernas de repente incapaces de sostenerla. ¡Ay, Dios mío!, murmuró. Marcela, después de todos estos años. ¿La conociste?, preguntó Diego sentándose
sentándose frente a ella. Claro que la conocí, mijo. Era la novia de tu papá, una mujer hermosa, inteligente, ambiciosa. Cuando quedó embarazada de ti, tu papá estaba en el cielo. Quería casarse inmediatamente, construir una familia, pero ella tenía otros planes. Tenía una beca para estudiar en Estados Unidos, una oportunidad que había estado esperando toda su vida. Y me dejó, dijo Diego amargamente. Te dejó, confirmó Elvira. Pero no fue tan simple como suena. Durante los primeros meses, ella trató, de verdad trató de ser madre, de equilibrar todo. Pero estaba luchando, drowning, y tu papá estaba trabajando tanto que apenas podía ayudar. Una noche vino a verme llorando, diciéndome que no podía hacerlo, que no era suficiente, que te estaba haciendo daño con su incompetencia. Y simplemente se fue. Se fue. Le dejó una carta a tu papá y desapareció. Tu papá quedó destrozado, pero decidió que te criaría solo. Me pidió ayuda y yo me mudé con ustedes. Durante años, Marcela intentó hacer contacto, enviar dinero, pero tu papá rechazó todo. Estaba herido, pero más que eso, tenía miedo de que ella regresara solo para irse otra vez y romperte el corazón. Y después de que papá murió, ¿por qué no la buscaste entonces? Elvira miró a Diego con ojos llenos de lágrimas. Porque estaba enojada, mijo. Porque una madre que abandona a su hijo no merece el título de madre. Porque para entonces tú tenías 7 años y yo era lo único que conocías. Pensé que traerla de vuelta solo te lastimaría. Tal vez me equivoqué. Diego tomó las manos de su abuela entre las suyas. No te equivocaste, abue. Tú me salvaste, tú me criaste. Tú eres mi madre real, la que eligió quedarse cuando era difícil. Marcela, ella solo es la mujer que me dio a luz. Pero incluso mientras decía esas palabras, Diego sentía la complejidad de la situación. No podía negar que Marcela le había dado oportunidades increíbles, que había visto su talento cuando nadie más lo hacía. Pero ¿era eso suficiente para perdonar 24 años de ausencia? Los siguientes días fueron un torbellino. Diego ignoró las llamadas y mensajes de Marcela. Había recibido varias ofertas de los inversionistas que habían asistido a su presentación, pero ahora no sabía qué hacer con ellas. ¿Aceptarlas significaría aceptar la ayuda de su madre? ¿Rechazarlas sería rechazar su propio futuro por orgullo? Una semana después de la revelación, Fernando Ruiz, el inversionista que más se había interesado en su proyecto, lo contactó directamente. Se reunieron en un café cerca de la universidad. Diego, he revisado tu proyecto a detalle con mi equipo técnico, comenzó Ruiz. Es sólido, innovador y, más importante, tiene un mercado real. Quiero invertir 2 millones de pesos en tu startup a cambio del 30% de las acciones. Con ese capital podrías desarrollar un prototipo completo y empezar operaciones piloto en 6 meses. Diego sintió vértigo. 2 millones de pesos. Era más dinero del que había imaginado en su vida. ¿Por qué yo? Preguntó con la misma honestidad directa que siempre lo caracterizaba. Hay cientos de startups con equipos completos, con empresas ya registradas. Ruiz sonrió. Porque en mi experiencia, lo que separa los proyectos exitosos de los fracasos no es el capital inicial o el equipo, es la pasión y la integridad del fundador. Tú tienes ambas. Y sí, Marcela te dio la plataforma para presentar, pero el proyecto es tuyo, el talento es tuyo, la inversión es en ti, no en ella. Era lo que Diego necesitaba escuchar. Las oportunidades eran reales, ganadas por mérito, no por lástima o manipulación. Necesito pensarlo, dijo Diego, no porque no esté interesado, sino porque necesito asegurarme de que estoy tomando esta decisión por las razones correctas. Tómate tu tiempo. Pero Diego, hay algo que debes saber. Marcela vino a verme hace unos días. Me contó toda la historia sobre quién eres para ella. ¿Y sabes qué me pidió? Me pidió que te hiciera la oferta de inversión independientemente de su conexión contigo. Me dijo que si decidía invertir, que nunca te dijera que ella había hablado conmigo. Quería que fuera completamente limpio, que no tuvieras ninguna duda sobre tu mérito. Diego sintió algo moverse en su pecho. Marcela había tenido la oportunidad de usar su influencia para asegurar su inversión, pero en cambio había pedido exactamente lo opuesto. ¿Por qué me lo estás diciendo entonces?, preguntó. Porque creo que mereces saber el tipo de persona que es tu madre. No te estoy diciendo que la perdones o que olvides el pasado, pero sí creo que deberías saber que está tratando de hacer las cosas bien, a su manera. Esa noche, Diego no pudo dormir. Su mente no dejaba de procesar todo, la rabia que todavía sentía, el dolor de la traición, pero
también la gratitud por las oportunidades, el reconocimiento de que Marcela había tratado de actuar con integridad incluso en su engaño inicial. A las 2 de la mañana tomó su celular y escribió un mensaje. Necesito hablar contigo, pero en un lugar neutral, no en tu oficina. ¿Conoces el Parque México en La Condesa? Mañana a las 4 de la tarde. La respuesta de Marcela llegó casi inmediatamente, como si ella también hubiera estado despierta. Ahí estaré. Gracias por darme esta oportunidad. El día siguiente transcurrió con una lentitud dolorosa. Diego no pudo concentrarse en ninguna de sus clases. Apenas comió. A las 3 de la tarde ya estaba en el Parque México, sentado en una banca frente al estanque, viendo a las familias pasear con sus hijos, a las parejas jóvenes tomarse fotos, a la vida normal desarrollarse a su alrededor mientras su propio mundo estaba en caos. Marcela llegó puntualmente a las 4. Se veía diferente, más vulnerable, sin el traje de poder, sin el maquillaje perfecto. Llevaba jeans y una sudadera simple, el cabello suelto, y se veía más joven, más humana. Se sentó en la banca junto a Diego, manteniendo una distancia respetuosa entre ellos. Gracias por aceptar verme, comenzó Marcela con voz suave. Diego no respondió inmediatamente. Miraba el agua del estanque, juntando sus pensamientos. Fernando Ruiz me contó lo que le dijiste. Finalmente habló. Que querías que la oferta fuera limpia, sin tu influencia. Es lo mínimo que podía hacer. Lo último que quería era que dudaras de tu talento. Durante toda mi vida, dijo Diego lentamente, me he preguntado qué hice mal, qué había en mí, que hizo que mi madre prefiriera estar en cualquier otro lugar menos conmigo. Mi abuela siempre me decía que no fue mi culpa, pero cuando eres niño no puedes evitar pensar que tal vez si hubiera sido mejor, más fácil, más suficiente, ella se habría quedado. Marcela sintió cada palabra como un golpe físico. Diego, nunca fuiste el problema. Eras perfecto, eres perfecto. Yo fui quien falló. Yo fui cobarde, egoísta. Estaba tan consumida por el miedo de fallar que elegí huir en lugar de intentar. ¿Y ahora? ¿Qué quieres ahora? ¿Redención? ¿Perdón? Marcela sacudió la cabeza. Quiero conocerte. Quiero ser parte de tu vida, en cualquier capacidad que tú me permitas. Si solo puedo ser tu mentora profesional, acepto eso. Si algún día puedes perdonarme lo suficiente para que tengamos algún tipo de relación familiar, sería más de lo que merezco. Pero sobre todo, Diego, quiero que sepas que aunque tomé la decisión equivocada hace 24 años, nunca dejé de pensar en ti. Nunca dejé de preguntarme cómo estarías, qué estarías haciendo, si eras feliz. ¿Sabes lo que es crecer sin madre? Preguntó Diego, finalmente volteando a mirarla directamente. Ver a tus compañeros de escuela con sus mamás en festivales, en juntas, en graduaciones, tener que explicar una y otra vez por qué solo llega tu abuela. Las noches que lloré preguntándome por qué no fui suficiente para que te quedaras. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Marcela. Lo siento. Sé que no es suficiente, pero lo siento con todo mi ser. Si pudiera regresar y cambiar todo, lo haría, pero no puedo. Solo puedo intentar, si me lo permites, estar aquí ahora. Diego se limpió sus propias lágrimas con el dorso de la mano. ¿Por qué no intentaste contactarme después de que mi papá murió? Tenías recursos, contactos, podrías habernos encontrado. Lo intenté, admitió Marcela. Contraté investigadores privados varias veces a lo largo de los años, pero tu abuela había cambiado de dirección, había sido muy cuidadosa en mantenerlos ocultos, y cada vez que me acercaba me preguntaba, ¿qué derecho tengo? ¿Cómo me atrevo a interrumpir tu vida después de tanto tiempo? Tal vez era mejor dejarte en paz, dejarte ser feliz sin la complicación de una madre que te abandonó. Entonces, ¿por qué ahora? ¿Por qué decidiste aparecer cuando entré a esa oficina? Marcela respiró profundo. Porque cuando te vi, cuando escuché tu historia, cuando vi en qué te habías convertido a pesar de todo, no pude quedarme lejos. Sé que fue egoísta, sé que debí haberte dicho la verdad inmediatamente, pero tenía tanto miedo de perderte antes de siquiera tener la oportunidad de conocerte. Así que tomé la decisión cobarde de acercarme como mentora, de construir una relación basada en el respeto profesional, esperando que algún día tuviera el valor de decir la verdad. Diego se quedó en silencio por un largo momento, procesando todo. No sé si puedo perdonarte, dijo finalmente con honestidad brutal. No sé si alguna vez voy a poder llamarte mamá. Esa palabra la reservo para mi abuela, la mujer que realmente me crió. No es
Espero que lo hagas, respondió Marcela rápidamente. Tu abuela es tu madre en todos los sentidos que importan. Yo solo quiero la oportunidad de conocerte, de apoyarte, de estar presente de ahora en adelante. ¿Y qué hay de mi hermano?, preguntó Diego súbitamente. Javier también es hijo de mi abuela. ¿Vas a aparecer en su vida también? Solo si tú y tu abuela creen que es apropiado. No quiero causar más disrupciones, pero si me lo permiten, me encantaría conocerlo también. Diego se puso de pie, mirando el parque, las familias, la vida normal que él nunca había tenido. Necesito tiempo, dijo finalmente. No puedo procesar todo esto de inmediato, pero acepto verte de vez en cuando. Café, tal vez, hablar, conocernos como personas adultas, sin la presión de roles familiares. Marcela se puso de pie también, su rostro iluminándose con esperanza cautelosa. Es más de lo que merezco, gracias, Diego. Y voy a aceptar la inversión de Fernando Ruiz, continuó Diego. No porque tú la hayas facilitado, sino porque realmente creo en mi proyecto y sé que puedo hacer que funcione. Vas a ser extraordinario. Ya lo eres. Se miraron por un largo momento, dos extraños conectados por biología y circunstancia, comenzando el difícil proceso de construir algo nuevo a partir de las ruinas del pasado. Durante los siguientes meses, Diego y Marcela se reunían cada 2 semanas para tomar café. Al principio las conversaciones eran tensas, cuidadosas, ambos midiendo sus palabras, pero gradualmente comenzaron a relajarse. Marcela le contó sobre su vida, sobre su carrera, sobre las decisiones que había tomado y cómo había vivido con el arrepentimiento. Diego le contó sobre su infancia, sobre su padre, sin amargura, solo con el amor que guardaba por Roberto, sobre los sacrificios de su abuela, sobre Javier. También comenzó a desarrollar su startup. Con la inversión de Ruiz, registró legalmente la empresa, contrató a 2 compañeros brillantes de la universidad, rentó un pequeño espacio de oficina. Su sistema de optimización de transporte comenzó a tomar forma real. El gobierno de la Ciudad de México aceptó hacer un programa piloto en Iztapalapa, exactamente el tipo de zona que Diego había querido ayudar desde el principio. Marcela se mantenía al margen, ofreciendo consejos solo cuando se le pedían, conectando a Diego con contactos útiles, pero siempre siendo transparente sobre su intervención. Respetaba los límites que él había establecido, agradecida por cada migaja de tiempo que él le concedía. 6 meses después de la gran revelación, Diego tuvo su ceremonia de titulación. Se graduó con mención honorífica, el mejor promedio de su generación. Su abuela Elvira estaba en primera fila, llorando de orgullo. Javier, ahora de 17 años, grababa todo con su teléfono. Y en la última fila, casi oculta, estaba Marcela. Diego no le había invitado explícitamente, pero tampoco le había dicho que no podía ir. Cuando sus ojos se encontraron a través del auditorio lleno, Diego hizo un pequeño gesto de reconocimiento. No era perdón completo, no todavía, pero era reconocimiento, era inclusión. Después de la ceremonia, mientras Diego tomaba fotos con su abuela y su hermano, Marcela se acercó tímidamente. «Felicidades, Diego, tu padre estaría tan orgulloso». «Gracias», respondió Diego. Luego, después de un momento de duda, añadió: «¿Quieres conocer oficialmente a mi abuela y a Javier?» Marcela sintió que su corazón se detenía. «¿Estás seguro?» «No», admitió Diego honestamente, «pero creo que es hora». La presentación fue incómoda al principio. Elvira miró a Marcela con una mezcla de desconfianza y curiosidad, todas las emociones complejas de 2 décadas cristalizándose en ese momento. Pero Marcela, con humildad genuina, extendió su mano. «Señora Hernández, no espero su perdón, pero quiero agradecerle por hacer lo que yo no pude hacer, por criar a Diego y convertirlo en el hombre extraordinario que es hoy. Usted es su verdadera madre, y yo jamás intentaré quitarle ese lugar». Elvira estudió a Marcela por un largo momento, viendo no a la empresaria exitosa o a la mujer que había abandonado a su nieto, sino a otra madre, a otra mujer que había tomado decisiones difíciles y había vivido con las consecuencias. «Cometiste un error terrible hace 24 años», dijo Elvira finalmente, su voz seria pero no cruel. «Pero veo que estás tratando de hacer las cosas bien ahora. Eso cuenta para algo». Fue el comienzo de una paz frágil pero real. Un año después de aquel primer encuentro en la oficina de don Ernesto, la vida de Diego había cambiado de maneras que nunca hubiera imaginado. Su startup había completado el programa piloto con gran éxito, reduciendo los tiempos de traslado promedio en un 32%
100% en las zonas estudiadas. El gobierno de la Ciudad de México había firmado un contrato para expandir el sistema a otras delegaciones. Inversionistas adicionales se habían sumado, valuando su empresa en varios millones de pesos. Diego se había mudado con su abuela y Javier a un departamento más grande en la colonia del Valle, un lugar con 3 recámaras, una cocina espaciosa donde su abuela podía cocinar cómodamente y una sala donde toda la familia podía reunirse sin sentirse apretujados. Había contratado a su abuela una empleada doméstica para que ayudara con las tareas pesadas. Le había comprado a Javier una computadora nueva para sus estudios, pero lo más importante seguía siendo él mismo, humilde, trabajador, comprometido con el impacto social de su proyecto. Su relación con Marcela había evolucionado lentamente. Ya no era la tensión incómoda del principio, pero tampoco era la cercanía natural de una madre e hijo que habían crecido juntos. Era algo único, algo que ellos mismos estaban definiendo, una amistad con toques de vínculo familiar, una mentoría con matices de afecto maternal, una colaboración profesional teñida de historia personal. Marcela había conocido gradualmente más sobre la vida de Diego. Asistió a algunos eventos de su startup, siempre en un rol profesional claro. Ocasionalmente cenaba con Diego, su abuela y Javier, conversaciones que al principio eran forzadas, pero que con el tiempo se volvieron más naturales. No era parte de la familia, no en el sentido tradicional, pero tampoco era una extraña completa. Una tarde de marzo, exactamente un año después de la revelación en la sala de juntas, Diego invitó a Marcela a caminar por el bosque de Chapultepec. Hacía buen clima, las jacarandas estaban floreciendo y el parque estaba lleno de familias disfrutando el fin de semana. «Hay algo que quiero decirte», comenzó Diego mientras caminaban por uno de los senderos. Marcela sintió un momento de pánico. A lo largo del año siempre había temido que Diego eventualmente decidiera que era demasiado difícil, demasiado complicado mantenerla en su vida. «El próximo mes es el cumpleaños de mi abuela», continuó Diego. «Va a cumplir 75. Javier y yo estamos planeando una fiesta familiar pequeña y nos gustaría que vinieras oficialmente, no como una visitante o como mi mentora profesional, sino como parte de la familia». Marcela se detuvo en el camino, sintiendo lágrimas inmediatas en sus ojos. «¿De verdad? De verdad», confirmó Diego. «No te voy a llamar mamá, probablemente nunca lo haga. Ese título pertenece a mi abuela, pero eres mi madre biológica y has estado tratando genuinamente de hacer las cosas bien este último año. Eso significa algo para mí y creo que es tiempo de dejar ir un poco de la rabia y empezar a construir algo nuevo. No sé exactamente qué, pero algo». Marcela cubrió su boca con su mano, tratando de contener los sollozos. «No sé qué decir». «Di que sí», sugirió Diego con una pequeña sonrisa. «Y di que vas a traer pastel, porque mi abuela ama el pastel de chocolate con crema de cacahuate». «Voy a traer el mejor pastel de toda la Ciudad de México», prometió Marcela. «Y hay otra cosa», añadió Diego. «Mi startup ha crecido mucho y necesito comenzar a formar un consejo asesor formal. Me gustaría que fueras parte de ese consejo, no porque seas mi madre, sino porque eres una empresaria brillante con experiencia que mi empresa realmente necesita». «Sería un honor», respondió Marcela. Continuaron caminando en silencio cómodo durante un rato. Finalmente, Marcela habló de nuevo. «¿Sabes qué es lo más difícil de todo esto?», preguntó. «¿Qué? Ver todo lo que te perdiste crecer, cada logro, cada desafío, cada momento que debí haber estado ahí. No puedo recuperar esos 24 años. Son míos para vivir con ellos». «No», concordó Diego, «no puedes recuperarlos, pero puedes estar aquí para lo que viene, y eso también tiene valor». Marcela asintió, aceptando la verdad de sus palabras. «Tu padre estaría muy orgulloso de ti, Diego, y no solo por tus logros profesionales o académicos, por la clase de hombre que eres, compasivo pero fuerte, generoso pero no ingenuo, exitoso pero humilde. Ese es el mejor legado que Roberto pudo haberte dejado. Y mi abuela también», añadió Diego firmemente. «Nunca olvides que todo lo bueno en mí viene de las personas que eligieron quedarse cuando era difícil». «Nunca lo olvido», aseguró Marcela, «y nunca dejaré de estar agradecida con tu abuela por hacer lo que yo no pude hacer». Meses más tarde, en una conferencia internacional de tecnología y transporte en Monterrey, Diego presentó su proyecto ante cientos de expertos de todo el mundo. Su sistema de optimización de transporte había ganado varios premios.
premios y ahora estaba siendo considerado para implementación en otras ciudades de América Latina. Después de su presentación, que recibió una ovación de pie, Diego buscó entre la multitud. Ahí, sentadas juntas en la tercera fila, estaban las dos mujeres más importantes de su vida. Su abuela Elvira, de 75 años, con su mejor vestido y una sonrisa orgullosa iluminando su rostro arrugado, y Marcela, de 50 años, aplaudiendo con lágrimas corriendo por sus mejillas. No era la historia que Diego hubiera escrito para sí mismo. Su vida había comenzado con una pérdida, con una madre que había elegido sus sueños sobre su hijo, pero a través del sacrificio de su abuela, del amor de su padre difunto, de su propia determinación inquebrantable y eventualmente de la redención imperfecta de su madre biológica, Diego había construido algo hermoso y significativo. Esa noche, después de la conferencia, los tres cenaron juntos en un restaurante tradicional de Monterrey. Elvira contaba historias de cuando Diego era niño, momentos que Marcela había perdido, pero que ahora podía al menos escuchar. Marcela compartía anécdotas de las juntas directivas donde Diego impresionaba a ejecutivos experimentados con su visión y ética. Y Diego, sentado entre las dos mujeres, se permitió finalmente sentir algo que había eludido durante mucho tiempo: completitud. Propongo un brindis, dijo Elvira levantando su copa de vino, por Diego, por sus logros increíbles, pero más importante, por la familia que elegimos y la familia que nos elige de vuelta. Por la familia, repitió Marcela, mirando a Diego con gratitud infinita. Por la familia, concordó Diego, entendiendo finalmente que la familia no era solo sangre o crianza, sino también elección, perdón, y el valiente acto de seguir adelante juntos a pesar del pasado. 2 años después, cuando Diego tenía 27 años, su empresa había crecido exponencialmente. El sistema que había comenzado como un proyecto de titulación ahora operaba en 6 ciudades mexicanas y estaba siendo implementado en Colombia y Chile. Su equipo había crecido a 50 empleados, muchos de ellos becarios brillantes de universidades públicas a quienes Diego había dado oportunidades tal como Marcela le había dado a él. Pero el logro del que Diego estaba más orgulloso no era financiero o profesional, era el programa de becas que había establecido con fondos de su empresa. Becas completas para estudiantes de ingeniería de bajos recursos, junto con oportunidades de mentoría, prácticas profesionales y un camino claro hacia el empleo. Cada año, la empresa otorgaba 10 becas y Diego personalmente entrevistaba a cada candidato, buscando no solo excelencia académica, sino también integridad, pasión y ese fuego especial que él reconocía en sí mismo. Marcela había establecido una colaboración entre su empresa y la de Diego, canalizando recursos y conexiones para amplificar el impacto del programa de becas. Pero siempre lo hacía tras bambalinas, sin buscar crédito público, respetando que ese proyecto era el corazón de Diego y debía permanecer autónomo. La relación entre madre e hijo nunca se convirtió en lo que tradicionalmente se consideraría una relación maternal típica. Diego nunca llamó a Marcela mamá, nunca vivieron juntos, nunca recuperaron los años perdidos, pero construyeron algo diferente, una amistad profunda basada en respeto mutuo, una colaboración profesional productiva, un vínculo familiar no tradicional, pero genuino. Marcela aprendió a estar presente sin invadir, a apoyar sin controlar, a amar sin demandas. Diego aprendió que el perdón no significaba olvidar, pero que mantener la amargura dolía más que intentar construir algo nuevo. Y ambos aprendieron que las familias vienen en muchas formas, que el amor puede crecer incluso en terreno dañado y que nunca es demasiado tarde para intentar hacer las cosas bien. Una tarde, mientras Diego trabajaba en su oficina, recibió un mensaje de Marcela. «¿Café esta tarde? Tengo algo que quiero mostrarte». Se encontraron en su cafetería habitual en la Condesa. Marcela llevaba una caja bajo el brazo. «¿Qué es eso?», preguntó Diego con curiosidad. «Son cartas», explicó Marcela, colocando la caja sobre la mesa. «Durante todos estos años, cada cumpleaños tuyo, cada Día de las Madres, cada Navidad, escribía cartas. Cartas que nunca envié porque no sabía a dónde mandarlas, porque no tenía derecho de interrumpir tu vida. Pero las escribí de todas formas, contándote sobre mi vida, mis arrepentimientos, mis esperanzas para ti. Hay 110 cartas aquí, una por cada ocasión especial durante 24 años». Diego miró la caja con emoción
situaciones complejas. No necesitas leerlas si no quieres, continuó Marcela rápidamente. No te las estoy dando para manipularte o para hacerte sentir culpable. Te las estoy dando porque son tuyas. Son tu historia desde mi perspectiva, las cosas que pensé y sentí durante todos esos años que estuve ausente. Diego abrió la caja. Las cartas estaban organizadas cronológicamente, cada una en un sobre con una fecha escrita en la esquina. Tomó la primera, 15 de diciembre de 2002, tu primer cumpleaños. La abrió y leyó. Querido Diego, hoy cumples un año. Me pregunto si ya caminas, si dices algunas palabras. ¿Sigues teniendo esos ojos enormes que heredaste de mí? ¿Todavía te gusta que te canten antes de dormir como cuando eras bebé? Estoy en Boston, terminando mi primer semestre de maestría. Cada día es una lucha entre la satisfacción de estar cumpliendo mis sueños académicos y el dolor abrumador de extrañarte. Tu padre ya no acepta mis llamadas. No lo culpo. Rompí nuestra familia por mi ambición, pero quiero que sepas, aunque nunca leas esto, que no pasa un día sin que piense en ti. Te amo más de lo que creí posible amar a alguien. Feliz cumpleaños, mi hijo. Diego sintió lágrimas en sus ojos. Cerró la carta y miró a Marcela. ¿Escribiste 110 de estas? Cada una, confirmó ella. Algunos años era lo único que me mantenía cuerda. Fingir que teníamos algún tipo de conexión, aunque fuera unilateral. Diego cerró la caja cuidadosamente. Voy a leerlas, dijo finalmente. Todas. No sé cuánto tiempo me tome, pero voy a leerlas. Gracias, susurró Marcela. Pero hay algo que necesito decirte también, continuó Diego. He estado pensando mucho sobre todo esto, sobre el perdón, sobre el resentimiento, sobre lo que realmente significa ser familia, y creo que estoy listo para dejar ir la rabia completamente, no porque lo que hiciste esté bien o porque pueda olvidarlo, sino porque cargar con ese peso me está impidiendo ser completamente feliz, completamente libre. Diego, déjame terminar, pidió Diego. No te voy a llamar mamá. Ese nombre pertenece a mi abuela y siempre le pertenecerá, pero me gustaría que consideraras ser madrina de mi boda cuando eventualmente suceda. Me gustaría que tus futuros nietos te conozcan como su abuela Marcela. Me gustaría construir un futuro juntos, en lugar de estar atrapados en el pasado. Marcela no pudo contener más las lágrimas. Por 2 años había esperado, había respetado límites, había sido paciente, y ahora, finalmente, estaba recibiendo algo que nunca se atrevió a esperar, un lugar real, definido, en la vida de su hijo. Sería el honor más grande de mi vida, logró decir entre sollozos. Diego extendió su mano sobre la mesa. Marcela la tomó, y por primera vez desde aquel día en la oficina de don Ernesto, 2 años atrás, hubo contacto físico entre ellos sin tensión o incomodidad, solo conexión humana, madre e hijo comenzando de nuevo. Al final, la historia de Diego Hernández no era sobre una madre que lo abandonó o sobre las dificultades que enfrentó. Era sobre resiliencia, sobre cómo el talento y la integridad eventualmente encuentran reconocimiento, sobre cómo el perdón es un regalo que nos damos a nosotros mismos. Era sobre la familia en todas sus formas complejas y hermosas. La abuela que eligió quedarse, la madre que regresó, el hermano adoptivo que se convirtió en verdadero hermano y todas las personas que eligieron ser parte de su vida. Años después, cuando Diego tenía 30 años, cuando su empresa valía millones y había ayudado a millones de personas a mejorar sus vidas, cuando finalmente se casó con una mujer extraordinaria que había conocido en una conferencia de tecnología, cuando su primer hijo nació y lo sostuvo en sus brazos, miró a las personas reunidas en la sala del hospital. Su abuela Elvira, ahora de 80 años, pero todavía fuerte y amorosa, su hermano Javier, ahora un prometedor estudiante de medicina, y Marcela, la abuela del bebé, llorando de felicidad por una segunda oportunidad que nunca creyó merecer. ¿Qué nombre le van a poner?, preguntó Elvira, acercándose para ver al recién nacido. Diego miró a su esposa, quien asintió con una sonrisa cómplice. Luego miró a Marcela, a su abuela, y dijo: Roberto Ernesto Hernández. Roberto por mi papá, quien me enseñó que ser padre significa quedarse incluso cuando es difícil. Y Ernesto por don Ernesto, el dueño de esa pequeña oficina de soporte técnico donde todo comenzó, donde 2 personas conectaron sin saber que compartían sangre. Marcela se acercó, mirando al bebé que era su nieto, pensando en todos los años
años perdidos, pero también en todas las oportunidades ganadas. Diego le permitió sostener al bebé, un gesto de confianza y perdón más profundo que cualquier palabra. «Bienvenido al mundo, Roberto», susurró Marcela al bebé. «Tienes el mejor padre del mundo. Yo lo sé porque cometí el error de perderlo una vez y tuve la inmensa fortuna de que él me permitiera regresar. No vas a entender esto ahora, pero un día, cuando seas grande, tu papá te va a contar esta historia y vas a aprender lo que él aprendió, que las familias son complejas, que el amor requiere esfuerzo, que el perdón es posible y que nunca, nunca es demasiado tarde para intentar hacer las cosas bien». Diego observaba la escena, su corazón lleno de emociones complejas pero en paz. Su vida había comenzado con una pérdida, pero había construido algo hermoso a partir de las ruinas. Había encontrado familia donde menos lo esperaba. Había perdonado lo imperdonable. Había transformado dolor en propósito. Y mientras miraba a su hijo, a su familia reunida, a las dos abuelas que representaban dos tipos diferentes de amor maternal, pero ambas esenciales a su historia, Diego finalmente entendió la lección más importante de todas. La vida no se trata de las cartas que nos reparten, sino de cómo elegimos jugarlas. Se trata de resiliencia, de integridad, de seguir adelante incluso cuando el camino es difícil. Se trata, al final, de construir puentes donde otros construirían muros, de elegir el perdón sobre el resentimiento, de creer que mañana puede ser mejor que ayer si estamos dispuestos a trabajar por ello. Y Diego Hernández, el becario que nunca había pedido nada que no mereciera, que había construido un imperio empresarial basado en talento y ética, que había transformado el abandono en oportunidad de crecimiento, había aprendido esa lección mejor que nadie. Su historia, que había comenzado en una pequeña oficina de soporte técnico un martes cualquiera, se había convertido en algo más grande que él mismo. Un testimonio del poder del mérito, de la importancia de dar oportunidades a quienes las merecen y de cómo, a veces, las personas que nos lastiman pueden también enseñarnos las lecciones más valiosas sobre el perdón, la redención y la compleja belleza de ser humano.